Ahora Ahí sí te va. escuchamos. ¿Cómo andas, Ricardo? Ah, muchas gracias, disculpe Por el favor. error, pero encantado de estar con ustedes. ¿Qué tal, Lucas y Leila? Eh, Muy buenos días. buenos días. ¿Estás en Venezuela? Estoy en Caracas actualmente, sí. Qué lindo. Bueno, contanos qué expectativa tenés para lo que va a ocurrir el 15 de octubre en Ecuador, el balotaje. Bueno, son perspectivas favorables. Eh, Realmente después de la primera vuelta, que la ganamos con 10 puntos al segundo contendiente, eh, la situación no era muy positiva porque toda la derecha, que participaron también dos o tres adicionalmente, se expresaron su apoyo para Daniel Noboa, para el candidato que es opositor, que es un representante del neoliberalismo, un joven heredero que quiere ser presidente de la República, realmente sin tener capacidades para hacerlo, ni compromiso siquiera. Sin embargo, la derecha, pues, como no le interesa que la Revolución Ciudadana vuelva a poner al Ecuador en la vía del progreso, como lo tuvimos en el gobierno de Rafael Correa, se unieron a ellos, a él. Sin embargo, después de esto se han desarrollado una serie de actividades que han permitido conocerlo, y la población ahora ya mayoritariamente está respaldando a la Revolución Ciudadana. Y yo creo que será un triunfo, no será muy holgado, sin embargo creo que será un importante triunfo para la Revolución Ciudadana el 15 de octubre. ¿Sería la primera vez que una mujer accede a la presidencia? Es la primera vez, efectivamente, estamos seguros de que será la primera vez. Mira que coincide con México, que tiene también una precandidata presidencial que es mujer, ambas brillantes, y creo que es una buena esperanza para América Latina. Es tiempo de mujeres, es tiempo de que las mujeres asuman responsabilidad. No es que es tiempo como que, porque lo decimos los hombres, es porque las mujeres han ido ganando ese espacio. Y creo que es absolutamente merecido, absolutamente históricamente esperado que mujeres de la talla de Luisa González, de la talla de Claudia Sheinbaum, en caso de México, tengan este tipo de responsabilidades en nuestros pueblos. Ujú. Ricardo, buen día, acá te saluda Leila. Te quería Hola. consultar por los principales desafíos que va a tener, bueno, Luisa González si gana o Daniel Noboa. ¿Qué es lo más preocupante hoy en Ecuador? Lo que se ve en los medios tiene que ver con la cuestión de seguridad, ¿no? La crisis tremenda que están atravesando, pero si tuvieses que esbozar los principales ejes sobre los que debería trabajar el próximo presidente o presidenta, ¿cuáles serían? Bueno, el principal es la seguridad. Como tú decías, efectivamente hay un enorme problema de seguridad. No quiero reiterar en eso porque creo que ya el mundo lo conoce. Llevaron al Ecuador a una situación de infiltración del narcotráfico en la política y en el Estado, y tenemos que desarticular eso. O sea, en términos generales, realmente tenemos que hablar de una reconstrucción de la patria. Hay que reconstruir un país que lo han devastado. Pero el primero es el tema de la seguridad. En buena hora que Luisa González trabajó en el gobierno de Rafael Correa en la articulación de los ministerios, y sabe muy bien cómo hacerlo, está preparada para hacerlo, que es muy importante, porque no es una cuestión, estos temas no se tratan así de improviso, ni con personas que no están preparadas, que no tienen equipos de gobierno, que nosotros sí lo hemos tenido. Entonces, un tema es ese, la seguridad, lo fundamental, disminuir radicalmente los niveles de violencia y de delincuencia en nuestro país. El segundo es el tema del empleo. También con experiencia ganada durante un tiempo importante en el caso del Ecuador, y Luisa tiene también esa experiencia, de tal forma que hay que trabajar mucho en eso. Hay ya una propuesta concreta incluso en repatriar una cantidad de recursos de la Reserva Monetaria Internacional para ponerlos a funcionar en la economía, para entregarlos como créditos con condiciones blandas a la población y especialmente a los jóvenes. Una de las propuestas respecto del empleo también es un programa para pagarles la mitad o el 50% del salario de jóvenes que incursionen por primera vez en el mercado laboral. Hay un problema importante de desempleo juvenil en este momento, a efectos de que miles de jóvenes puedan trabajar, como te digo, por parte del Estado compartiendo el 50% de sus salarios, asegurándose, por supuesto, que haya afiliación a la seguridad social, y eso permitirá un importante incremento en el empleo, más allá de la inversión pública, que también
se ha prácticamente desaparecido en el Ecuador y que tiene un efecto importante encaminador de la inversión privada, que invita a la inversión privada, que estimula la inversión privada. Estos son los dos más importantes retos que va a tener el gobierno. Estamos seguros que será el de Luisa González durante 1 año y medio, porque es importante que sepan que este gobierno será un gobierno que solamente completará el tiempo del presidente Guillermo Lasso. Por tanto, terminará en mayo del 2025, que habrá nuevas elecciones. Qué difícil, ¿no? Porque impide proyectar un gobierno. Sí, así es, pero no hay otra alternativa. Estas son las condiciones que se establecen en nuestra Constitución, que cuando un presidente disuelve una asamblea, la persona que asuma la presidencia después de una elección anticipada como esta, estará en el cargo solamente para completar el periodo del presidente en funciones. Ricardo, como hombre de la política internacional, fuiste canciller con Rafael Correa en momentos donde la integración latinoamericana estaba, bueno, en otra sintonía. ¿Cómo estás viendo hoy la región? Con preocupación, pero con esperanza. Con preocupación porque, como sabes, hace unos años atrás, 6 países de Sudamérica decidieron retirarse de UNASUR, o sea, mandaron carta diciendo ya no quiero estar ahí. Y el presidente Moreno, este traidor sinvergüenza, no solamente se retiró de UNASUR, sino que cerró las puertas de la sede de UNASUR. Imagínate, qué cosa tan terrible. La estatua de Néstor Kirchner la trajimos para acá. Sí, hubo que llevarla para allá. Es como que Estados Unidos diga, bueno, no me gusta la ONU, así que voy a cerrar la puerta de las Naciones Unidas, váyase a su casa. Esto hizo Moreno. Bueno, olvidemos este personaje infame de la historia. Pero veo con esperanza porque ahora ya, en cambio, me ha comentado incluso el expresidente Ernesto Samper, que parece que 7 u 8 de los gobiernos actuales de Sudamérica ya han manifestado su deseo de reincorporarse a UNASUR, lo cual es supremamente importante. Creo que UNASUR en los próximos meses volverá a comenzar a funcionar, y esto también consolidará, reforzará el funcionamiento de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que si bien es cierto ha estado vigente, sin embargo le falta pues un mayor nivel de dinamización. Así es que yo me alegro de eso porque, claro, fuimos no solo testigos, sino protagonistas como pueblos y como los líderes de América Latina del nacimiento de estas nuevas organizaciones de integración que dieron tanta esperanza y además dieron tan buenos resultados a nuestra región en su momento. Ricardo, y ya que estamos, como te pregunto, por más allá de América Latina, ¿no? La multipolaridad de este mundo nuevo del que tanto hablas, bueno, se habla desde Rusia, desde China, ¿no? ¿Cómo ves, sobre todo al bloque latinoamericano, en ese nuevo mundo que aparece ahora como también al mismo tiempo en declive? Vemos un declive de potencias occidentales, de Estados Unidos, de la Unión Europea. ¿Cómo pensás que debería ser el rol de América Latina en este nuevo panorama que se empieza a vislumbrar? Bueno, es evidente una nueva geopolítica, ¿no? Debido básicamente a los cambios estructurales, a los cambios económicos, el crecimiento de China, el crecimiento de los países de Asia en general, no solamente del sudeste, sino también del noreste asiático, implican una nueva configuración del poder económico mundial. En su desesperación, Estados Unidos prácticamente ha desarrollado una serie de guerras y además de lo que ellos llaman sanciones, que son medidas unilaterales coercitivas, hay que decirlo con su nombre, porque puede sancionar un policía a una persona que comete una infracción, pero no puede sancionar un gobierno a otros gobiernos. Son medidas coercitivas unilaterales, así lo llaman las Naciones Unidas, que son absolutamente ilegales. Pero esas medidas le han jugado un boomerang a los Estados Unidos, porque, digamos, si antes se tenía dudas sobre la importancia que el dólar debe seguir teniendo en una economía que ya no depende mayoritariamente del comercio estadounidense, ahora con más razón, con esas medidas tomadas por los Estados Unidos, todo el mundo tiene justificada desconfianza en seguir utilizando el dólar como moneda principal de cambio a nivel mundial, de cambio de
de reserva, etcétera. De tal manera que el boomerang le volvió a los Estados Unidos. Sus medidas los han afectado a ellos porque la desconfianza es enorme. Ahora, perdonen que me meta tanto en el tema económico por mi condición de economista, pero desde el punto de vista político, ¿qué es lo que corresponde? América Latina debe entender que esto significa una reconfiguración. Hay nueva estructura de los poderes mundiales. Y América Latina no puede participar en esa nueva geopolítica disuelta, atomizada, que es fundamental. Porque no se trata, lo he dicho en algunas ocasiones, de pasar de una dependencia, América Latina o nuestros países individualmente, de una dependencia a otra. Nosotros respetamos al gobierno chino, pero por supuesto no nos debemos de convertir aliados de uno o de otro. Hay un pensador argentino que decía, no se trata de cambiar de collar, sino dejar de ser perro, que podría sintetizar el planteo. Correcto, ahora, déjame finalmente preguntarte, Ricardo, por qué Ecuador está dolarizada. Me acuerdo de debates que planteaba Rafael Correa de, bueno, cómo salir de ese intríngulis, ¿no?, en el que se metieron cuando perdieron el Sucre. Yo sé que hoy no está en debate eso, en el corto gobierno que se viene, ojalá de la Revolución Ciudadana, pero sí la Argentina está en ese debate, porque tenemos un Javier Milei que lo que dice es, el dólar es la panacea, cuando vemos que, si miramos el mundo, que no pasa eso. ¿Qué mirada nos podrías acercar, no, insisto, para Ecuador, sino para Argentina, sobre esto que, la Argentina va a votar una semana después que ustedes, el 22 de octubre? Sí, mira, el tema es que esto es demasiado sensible en el Ecuador. Nosotros tenemos claro desde el año 2006 que Rafael fue candidato a la presidencia de la República, de que el Ecuador no se podría desdolarizar. Entrar a la dolarización es fácil, salir de ella es muy difícil, sería terrible para la economía ecuatoriana una desdolarización. Por tanto, hay una clara definición, clarísima, de que nuestra propuesta es continuar, mantener el proceso de dolarización, porque esto es lo que le conviene al Ecuador, definitivamente. Yo no quiero opinar sobre lo que sucede en otros países, pero en el caso de nuestro país, nuestra decisión es tomada en este sentido por razones de la historia que nosotros hemos vivido. ¿Y la moneda regional lo ves como algo muy lejano? Es un poco lejano, ciertamente. No te olvides cómo se desarrolló el nacimiento del euro. Pasaron décadas, primero se produjo el desarrollo de una relación política entre los países, se configuró un espacio de unidad europea, y después de mucho tiempo se tuvo que crear el Banco Central Europeo, se establecieron fondos para generar situaciones de similitud en política laboral, en política fiscal, etcétera, en Europa, y luego de eso se creó el euro. Son tiempos bastante largos hasta llegar a esa situación. Ricardo Patiño, te agradecemos la charla con Radiográfica. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para Argentina, para la patria grande en general. Un fuerte abrazo. Bueno, va a haber balotaje en Ecuador el 15 de octubre entre Luisa González, del partido de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, del Partido de Acción Democrática Nacional. Hemos hablado recién con Ricardo Patiño, ex canciller. La comunicación fue hecha desde Venezuela.